Vamos a relacionar las razones trigonométricas de la columna de la izquierda con su respectivo valor de la columna de la derecha con base en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces acá tenemos las razones trigonométricas, tenemos los valores, ¿sí? Vamos a determinar acá algunas razones trigonométricas. Observemos el triángulo, es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el ángulo recto? Entonces, observemos acá, encaja perfectamente en la escuadra. Entonces acá tenemos el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ya conociendo el ángulo de 90, sabemos cuáles son los catetos. Entonces acá tenemos uno de los catetos y acá tenemos el otro cateto del triángulo. ¿Ok? Como las razones trigonométricas las vamos a hallar con respecto al ángulo alfa, ¿sí? Entonces el lado opuesto al ángulo alfa ya sabemos que es el cateto opuesto. Por lo tanto, este sería el cateto adyacente. Vamos a escribir un poquito mejor acá. Este sería el cateto adyacente. Es decir, la longitud del cateto opuesto no la conocemos. Vamos a colocar acá. Entonces el cateto opuesto no conocemos la longitud. La longitud del cateto adyacente es de 5 unidades y este lado pues viene siendo la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, esta sería la hipotenusa de 13 unidades. Si queremos trabajar con las letras, también podemos decir, bueno, como este es el ángulo A, alfa, el lado opuesto sería este, podemos asignarle la letra A la hipotenusa, entonces nos tocaría asignarle la letra C. Con respecto al ángulo B, su lado opuesto sería este, entonces tenemos de esta manera. Bueno, observen que tenemos que hallar la longitud del cateto opuesto, es decir, la longitud de A. ¿Qué sabemos nosotros? Que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, aquí la hipotenusa la identificamos con la letra C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos están identificados aquí con las letras A y B. Es decir, la suma de A cuadrado más B cuadrado. Como tenemos que hallar el cateto opuesto, que lo tenemos identificado con la letra A, tenemos que despejar A. Entonces esto me quedaría A cuadrado igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, a C cuadrado menos B al cuadrado. Vamos a sustituir. ¿Cuál es la longitud de C de la hipotenusa? 13. Esto me quedaría 13 al cuadrado menos la longitud del cateto B, que es de 5 unidades al cuadrado. Realizamos las operaciones. 13 al cuadrado, 13 por 13 nos da 169 menos 5 al cuadrado, 5 por 5 nos da 25. Restamos, a ver, 9 le quito 5 da 4, a 6 le quito 2, 4, bueno, 1 menos 0 da 1. Es decir, A al cuadrado es igual a 144. Si nosotros queremos hallar A, la longitud de ese cateto, pues tenemos que determinar la raíz cuadrada de 144. Vamos a descomponer aquí a ver cómo determinamos el valor. Entonces mitad de 144, la mitad es 72, mitad de 72, 36, mitad de 36, 18, continuamos, mitad, 9,
pasamos a un número que ya no es divisible por 2, entonces veamos a ver, es divisible por 3, entonces tercera 3 y tercera 1. De tal manera que ustedes pueden observar que la raíz cuadrada de 144, vamos a hacerla acá, es igual a la raíz cuadrada de, bueno, 2 a la 2 por 2 a la 2 por 3 a la 2, ¿no? Agrupamos de a 2, formamos potencias de a 2 y esto nos queda la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. De una vez voy a separar por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 a la 2. ¿Cuánto me da la primera? Elimino el 2 con el índice, esto me queda 2 por, hago lo mismo acá, por 2 por 3. Es decir, 2 por 2 da 4 y 4 por 3, 12. Quizás algunos ya desde ya, profe, yo no necesito desarrollar este procedimiento porque yo sé que la raíz cuadrada de 144 es 12. 12 por 12, 12 al cuadrado, pues es 144. Bueno, ya tenemos la longitud del cateto opuesto, que es 12 unidades. A ver, si nosotros hallamos la razón trigonométrica seno, es decir, el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, vamos a ver cuánto obtenemos. Primera razón trigonométrica, a ver, seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa, acá tenemos el ángulo alfa, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno es cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, es decir, el cateto opuesto mide 12 unidades, la hipotenusa mide 13 unidades. No podemos simplificar, esa es su mínima expresión, entonces seno del ángulo alfa 12 treceavos. Busquémoslo acá, seno del ángulo alfa es igual a 12 treceavos, lo tenemos acá, entonces vamos a relacionarlo de una vez. ¿Listo? Si nosotros conocemos el valor de la razón trigonométrica seno, también conocemos de una vez el de su recíproca, que es la cosecante, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, cosecante del ángulo alfa, pues es la recíproca, es decir, 13 doceavos. No la vamos a hallar, sino que aplicamos ese concepto. Entonces la cosecante, observen acá, es 13 doceavos. Lo tenemos acá. Entonces de una vez relacionamos la recíproca. Vamos a ver otra de las razones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno. Coseno del ángulo alfa. Pues coseno está definida como el cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. ¿Cuál es la medida del cateto adyacente? Acá lo tenemos, 5 unidades. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? 13 unidades. Si ustedes observan la fracción, pues esta es su mínima expresión, así que no podemos simplificarla. 5 treceavos, valor del coseno. Bueno, acá lo tenemos, 5 treceavos. Si conocemos el valor de la razón trigonométrica coseno, pues de una vez tenemos el valor de la recíproca del coseno, que es la secante. Ok, entonces acá nos queda fácil. La secante pues es 13 quintos, que es la recíproca de 5 treceavos. Secante, 13 quintos, por acá lo tenemos. Y también está acá afuera. Secante. A ver, ya tenemos esa. ¿Cuál nos falta? La tangente. Digamos la tangente. Tangente del ángulo alfa está definida como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente. ¿Cuál es la longitud del cateto opuesto? 12 unidades.
sobre la longitud del cateto adyacente, 5 unidades. Entonces nos quedaría 12 quintos. Busquémoslo por acá, a ver, la tangente, a ver, 12 quintos. Acá la tenemos. Entonces, con la tangente, nos quedó también al frente, 12 quintos. Y si tenemos el valor de la tangente, pues la recíproca sería 5 doceavos. Veámoslo a ver. 5 doceavos, que lo tenemos acá, y ese es el valor de la cotangente. Entonces, relacionamos acá. Bueno, de esta manera ya completamos el ejercicio.